Hola, mi nombre es Sebastián Aguiluz y ahora les voy a hacer la videoayudantía sobre CERN y, y su postura respecto al tema de la conciencia. Primero que nada, CERN en su texto realiza como una especie de reflexión y análisis en base a la comparación de la inteligencia artificial con la inteligencia de un ser humano o animales, por ejemplo, también. Y a modo de síntesis muy general del texto, eh, para él lo importante es como demostrar que la inteligencia artificial, al trabajar como con datos formales y no, y no con algo físico, con algo material, como sería, por ejemplo, el procesamiento de un cerebro, la inteligencia artificial no puede tener intencionalidad. Y la inteligencia artificial no podría ser homologada al cerebro de un ser humano porque no tiene mente. Eh, Comenzando su texto, Searle hace la distinción entre dos formas de entender la inteligencia artificial. Una es la inteligencia artificial fuerte y la otra es la inteligencia artificial débil. Para hacer la inteligencia artificial débil, tiene que ver con esta forma de entenderla como una herramienta que facilita el entendimiento de la mente humana o del comportamiento. En cambio, la inteligencia artificial fuerte no se plantea como una herramienta, sino que la inteligencia artificial es en sí una mente, como la del ser humano, y tiene entendimiento y estados cognitivos como los que tendría un ser humano. En base a eso, Searle habla un poco de esta máquina de Chang, que es una máquina que es capaz de responder preguntas en base a una historia que alguien le cuenta. Y esta máquina vendría en la línea de la inteligencia artificial fuerte, para decir de que la inteligencia artificial no es una simulación de las habilidades humanas, sino que sería una mente en sí mismo que puede entender en base a sus programas y tener el mismo entendimiento que tendría un ser humano. Searle viene a criticar eso. Searle, para su crítica a la máquina de Chang, habla de El Cuarto Chino, que es un ejemplo en el que dice, si una persona que habla inglés entra a un cuarto cerrado y se le muestra una especie de símbolos en chino, pero que la traducción está en inglés, para que a medida que se le hagan ciertas preguntas pueda responder a esas preguntas en chino con los símbolos que se les dieron recién. Esa persona no estaría entendiendo el chino, sino que estaría manejando el inglés, solo que con una manipulación, solo asociando el inglés a los símbolos que le habrían pasado en este cuarto. Pero eso no sería homologable al entendimiento. Y para hacer, esa es la forma en que funciona la máquina de Chang, que trabaja con símbolos, opera con símbolos formales, pero no tiene el entendimiento que tiene un ser humano. Para hacer el chino, en este caso, sería un subsistema del sistema de inglés de la persona, y en el fondo lo que hace es una manipulación de símbolos en base a las reglas del inglés. Entonces, por eso no ocurre el entendimiento. Para hacer es importante entender de que cuando un robot replica una acción, eso no le concede cognición, en el sentido de que la cognición sería mucho más que la manipulación de símbolos formales, sino que tiene que ver con una relación causal con el mundo exterior. ¿A qué se refiere con esta relación causal? A una relación material. Aquí hay un cerebro que está procesando ciertas cosas que se relaciona de forma material, como ubicada en un espacio y tiempo determinado, y no esto formal en el sentido que no es solo una abstracción. Searle hace una cita a Newell para decir de que la esencia de la mente, o sea, la esencia de lo mental, sería la operación de símbolos físicos, de un sistema de símbolos físicos. Pero que la atribución de intencionalidad no se le puede dar a la operación de símbolos formales,
que va en lo mismo, que está en la misma línea de lo que decía recién, de que solo basado como en el comportamiento de que los robots como que se parecieran a nosotros, no se puede asumir que los robots tengan intencionalidad y que tengan estados mentales, por este tema de que no existiría esta causalidad debajo de eso. Ya, también Searle dice que los computadores no procesarían información como un ser humano, que tiene que ver con la misma línea, porque el procesamiento de información necesita del entendimiento. Incluso cuando una persona hace un ejercicio matemático necesita entender y tiene estas propiedades causales. En cambio, en el computador esto sería solo manipulación de símbolos formales, que no es lo mismo que procesar información. Ya, entonces, como les decía antes, ¿pueden las máquinas pensar? Ya, Searle dice que sí, que solo las máquinas pueden pensar. Pero las máquinas que pueden pensar es una máquina muy especial que en el fondo tiene que ser un cerebro o una máquina con las mismas propiedades causales que un cerebro. Lo otro importante es que para Searle la intencionalidad es un fenómeno biológico basado en la bioquímica, en la fotosíntesis, la lactancia, como que en el fondo es un fenómeno que tiene que ver con algo biológico que hay detrás de los cuerpos que los mueve hacia cierto objetivo. Luego en el texto de Searle aparecen algunas críticas que se le hacen a su postura, de las que voy a mencionar un par que considero interesantes o como que servirían como para después hablar de cómo las va cerrando Searle. En la crítica de Bruce Bridgman dice que las máquinas, como los computadores, tienen más como capacidades corporales, embodies es la palabra que usa, de lo que Searle piensa, y que las personas tienen menos de lo que Searle piensa como determinado corporalmente. Y como que empieza a analizar similitudes que en el fondo, como las capacidades, o sea, como la capacidad corporal o la relación corporal de ambos es similar, se puede decir que un computador podría ser como un cerebro. Y ahí, por ejemplo, saca un ejemplo de que el niño tenga 5 dedos en la mano, y que tenga alguna predisposición para el número 5, o no sé, por ejemplo, es lo mismo que se habla de la digitación, que yo veo como de que se cuenta de 10 y tenemos 10 dedos, todo ese tema como que se relaciona harto a eso. La crítica de Arthur Danto, que habla de estos como muñecos bailarines que imitan el baile de otra persona como por el ritmo. Y dice que en el fondo esta imitación de este muñeco, como si es que se logra poner un sistema de que la imitación como que reduzca el error o reduzca la diferencia cada vez más similar a cero. Ya dice que si es que se puede reducir la diferencia para que sea cada vez más similar a cero, se podría hablar de que este muñeco estaría actuando como actuaría la persona, y eso mismo se podría hacer, por ejemplo, con el entendimiento y el lenguaje, haciendo que la máquina que imita a la persona fuera reduciendo su diferencia hasta que se hiciera lo más similar posible y se hiciera cero. Entonces sí se podría hablar de que el robot está entendiendo al igual que la persona. Le responde Chang, que este tipo que había usado de ejemplo Searle de la máquina de Chang, le responde una crítica al texto de Searle, diciendo, en parte como su crítica, hablando de que el entendimiento, la significación, la conciencia son preguntas de filosofía y no preguntas de las que se debería encargar la inteligencia artificial. Dice que ningún programa que se haya escrito puede, por ejemplo, realmente tener entendimiento todavía, pero eso se debería que ningún programa que se haya escrito todavía puede explicar la habilidad de entender. Luego, Chang, para finalizar su crítica, habla de esta noción que tiene Searle de si es que pueden los cerebros entender, y lo que dice Chang es que ya los seres humanos pueden entender, se sabe, pero que los cerebros puedan entender, como que ahí hay muchas como reacciones químicas e impulsos eléctricos y reacciones que no se están entendiendo y que se están asumiendo como entendimiento.
asumiendo como entendimiento, al igual que lo que pasa con la máquina, por ejemplo, la máquina de Chang. Y en el fondo lo que está diciendo es que Searle, cuando habla de que el entendimiento del cerebro, está cayendo en el mismo error del cuarto chino, de asumir que está entendiendo el cerebro sin saber qué es lo que está pasando de fondo. Y es por eso que lo que dice Chang es que la inteligencia artificial tiene que saber qué es lo que está escrito detrás, qué es lo que está funcionando detrás, como de la escritura, como de un proceso cerebral o de un programa de computador. Para cerrar, Searle en su texto le responde como a un poco respuesta general a varios de estos autores que lo criticaron. Y algunas cosas importantes que dice son, por ejemplo, que ya cuando habla del cuarto chino y todo eso, lo que él quiere llegar es que la manipulación de reglas, o sea, la manipulación de símbolos en torno a reglas, no tiene un contenido semántico. Y al no tener un contenido semántico, no habría entendimiento. En una parte, Searle le responde a Dennett una noción que aquí es bien interesante porque sirve para separar bien como las nociones de ambos autores. Que Dennett dice que yo, por ejemplo, puedo entender el inglés y mi cerebro no lo hace. En cambio, Searle dice que es todo lo contrario. Que si es que yo entiendo el inglés es porque mi cerebro lo entiende o hace su trabajo. Entonces, en ese sentido, lo que se está diciendo, lo que estaría pasando es que el cerebro está entendiendo el inglés. Ya, algo interesante es que para Searle la intencionalidad puede ser reproducida, pero esto en un caso hipotético en que se pudieran reproducir las propiedades causales del fenómeno. Ya, finalmente, Searle en la última parte de su trabajo como que diferencia el homúnculo, que sería como esta caracterización del cerebro que trabaja, de las nociones de la inteligencia artificial fuerte, diciendo que finalmente el homúnculo trabaja como con neuronas, como que se puede hablar de entendimiento, se puede hablar de manipulación de información, de que sería como un programa en ese sentido, pero el programa, como decía antes, responde a estas propiedades causales físicas que serían la neurona. Entonces, en ese sentido, es por eso que el programa de un computador no podría ser similar a lo que es el homúnculo. Lo que dice Searle es que finalmente como que el programa con el que operaría el homúnculo o el cerebro sería el embodiment, como que sería a través del cuerpo, de la materialidad y de la corporalidad. Y que eso no es una teoría que él inventó, sino que, o sea, dice que no es una teoría que él inventó porque le está respondiendo a Marshall y a otros que lo criticaron, sino que es algo así, como que lo material va a ir de ahí porque está como esta conexión como causal con el mundo externo.